Somos Omnia Solution, una empresa con más de 20 años de experiencia en el mercado, brindando soluciones integrales a grandes empresas y corporativos peruanos de diversas industrias. Presentamos a Omnia Core Solution SAP Qualified Partner Package Solution, nuestro acelerador para la implementación de SAP, diseñado para las industrias de consumo masivo y manufactura en general, adaptado específicamente para la empresa peruana y calificado por SAP en su última versión SAP S/4HANA. Omnia Core Solution contiene procesos de inicio a fin preconfigurados y con los complementos necesarios para que una empresa peruana cumpla las normas y necesidades vigentes. Libros legales, sistemas de retenciones, documentos electrónicos, drawback, operaciones con bancos locales, entre otros procesos. Así, usted podrá obtener los siguientes beneficios, gracias a la integración de todos los procesos de negocios de una empresa en una sola plataforma. Reduce los tiempos de implementación y disminuye riesgos al trabajar bajo una solución calificada. Optimiza procesos, reduce tareas, enfoca los esfuerzos a la mejora continua, gracias a la posibilidad de generar indicadores y reportes analíticos en tiempo real. Es una solución preparada con las localizaciones y libros legales requeridos por las normas tributarias del mercado peruano. Todo en una implementación de 18 semanas y 6 semanas de soporte logístico y financiero postproducción. Contáctenos y aproveche todos los beneficios que puede brindarle una solución comprobada en empresas exitosas peruanas y calificado por el mismo fabricante SAP. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Mi nombre es Vanessa Alcántara y soy ejecutiva de negocios en Omnia Solution, Gold Partner de SAP, con más de 20 años de trayectoria en el mercado nacional. Quiero dar inicio al webinar Más allá de la digitalización, impacto económico y estratégico para el 2021. Y para ello, permítanme presentarles al señor Lisandro Rodríguez Frías Benza, gerente general de Omnia Solution. Bienvenido, señor Lisandro. Deseo que nos conozcamos en el tiempo. Son mis mejores deseos de que podamos ser socios de negocios y vayamos juntos en el futuro. De modo que socios de negocios, porque cuando estemos juntos y hacemos un trabajo para ustedes, ambos debemos salir ganando. En un negocio ganamos los dos, no gana uno y el otro no. Ni siquiera es que el otro no pierda, no gana. En este evento vamos a hablar de Omnia Solution de un modo muy ligero. Después hablaremos de nuestro producto Omnia Core Solution. Es un producto de Omnia que está certificado, como decía el video, por SAP. Y después vamos a hablar de S/4HANA, que es la última versión de SAP. Pero todo, para no aburrirlos, con un vocabulario, como yo digo, cristiano, entre comillas, y de un modo corto, de un modo ligero. También nos acompaña en este evento Jorge González Izquierdo, profesor emérito de la Universidad del Pacífico, para darnos idea de cómo estamos, cuál es nuestra situación económica y a qué vamos. Escogimos a Jorge porque pensamos, yo de hecho pienso, pero pensamos nosotros los encargados de este evento, de que debíamos darles algo aparte de lo nuestro para completar todo, algo de nuestro medio que encaje con lo que hacemos. Y para mí, él es uno de los mejores economistas que tenemos, que es una de las cosas que más preocupa hoy en nuestro medio en el país, la economía. Y además, indiscutiblemente, es el más didáctico de todos los economistas que yo he oído. Entonces yo los dejo ahora y espero que todo vaya bien
Y yo sé que sigue con nosotros una explicación o la parte de qué es Omnia Solution, que es Omnia Core Solution y S4HANA SAP. Gracias, señores. Espero que esta reunión cumpla con las expectativas para las cuales han traído ustedes. Esperemos pasar una buena tarde. Buenas tardes, señores. Muchas gracias, señor Lisandro. Quisiera comentarles que al final de las presentaciones les compartiremos una breve encuesta y les vamos a agradecer muchísimo que nos ayuden completándola. Les pedimos que cualquier duda o consulta que puedan tener, por favor nos las hagan llegar a través del icono preguntas y respuestas. Gustosamente se las vamos a responder de forma personalizada a sus correos electrónicos. A continuación quiero dar pase a John Alfaro, Pre-Sales Manager de Omnia Solution. John cuenta con una amplia experiencia en consultoría de negocios y soluciones SAP. Bienvenido, John. Buenas tardes con todos. Permítanme, por favor, presentar a Omnia Solution en estas primeras láminas dentro de este evento. Omnia Solution es una compañía peruana que en este año ha cumplido 20 años de experiencia, formando generaciones de ejecutivos y un equipo de consultores que hoy en día llegamos a los 100 colaboradores, pero que finalmente está conformado por un equipo humano muy profesional que durante estos 20 años hemos podido atender a grandes grupos empresariales. Como nuestro lema lo dice, nosotros brindamos soluciones integrales para sus negocios, ¿no? Y cuando hablamos de soluciones integrales, déjenme por favor comentarles que Omnia Solution no nació como una consultora SAP, ¿no? Nosotros nacimos como una consultora de procesos, una consultora orientada a la eficiencia organizacional, que cuando fue avanzando en los proyectos, fue descubriendo otras necesidades que finalmente eran parte de la solución integral que hoy en día ofrecemos. Y Omnia Solution nace como una empresa consultora de procesos y experta en infraestructura tecnológica, pero en el camino se encuentra con el boom de los ERPs allá por el año 2000, ¿no? Que finalmente forma parte, ¿no? de las líneas de negocio de Omnia, y que finalmente nos permite mirar las soluciones desde otro ángulo, ¿no? Nosotros, al venir de la escuela de los procesos, finalmente traemos con nuestra experiencia las buenas prácticas, ¿no? Y finalmente, en esta unión con el ERP, finalmente le sacamos el máximo provecho para las implementaciones, ¿no? Pero estos elementos finalmente no son elementos que van solos dentro de la implementación de una organización. Y es por ello que Omnia se distingue teniendo un área de gestión del cambio. Y es que todos tenemos que entender que finalmente en el camino de realizar implementaciones y de realizar proyectos transformacionales, no solo son importantes los procesos y la tecnología, sino también las personas. Y Omnia Solution es la única consultora que finalmente engloba todas estas líneas de negocio para darle un enfoque integral a los proyectos. Cuando hablamos de proyectos de implementación, hablamos de proyectos que efectivamente van a generar un cambio estratégico en su organización. Y finalmente, Omnia les puede brindar a ustedes las 3 capas necesarias en todo proyecto de transformación, ¿no? Las líneas de consultoría, toda la relación con los socios de negocio. En este caso vamos a exponer SAP, ¿no? Nuestras experiencias con el ERP de SAP. Y finalmente también todas las soluciones de infraestructura que hoy en día tienen una serie de matices y de opciones de acuerdo a la estrategia que cada uno tenga. Pero finalmente algo muy importante es decirles que Omnia Solution cubre todo el ciclo de la consultoría. Nosotros nos encargamos de hacer proyectos de implementación desde su etapa de diseño, los acompañamos en la etapa del soporte y finalmente en la mejora continua. Uno de los factores claves dentro de Omnia Solution es que finalmente nosotros, como lo comentaba Lisandro, no tenemos clientes sino socios de negocio a lo largo del tiempo. Algo que nos caracterizamos es finalmente en construir relaciones a largo plazo
360 grados con nuestros clientes. De hecho, tenemos socios por más de 15 años, con nuestros empleados, con nuestros colaboradores y también con nuestros proveedores. Esta relación a largo plazo, esta filosofía a largo plazo finalmente nos permite estar con ustedes no solo en el proyecto de implementación, sino también en todos los proyectos posteriores de mejora continua y también de innovación. Omnia Solution tiene una trayectoria empresarial que data de 20 años. Como les comentaba, nosotros no iniciamos como consultores de tecnología, empezamos como consultores de procesos y capitalizamos ese conocimiento y esa experiencia en la implementación de ERPs. Allá por el año 2003, Omnia se convierte en uno de los primeros partners de SAP en el Perú, marcando historia también al crear los proyectos llave en mano, ¿no? Algo que definitivamente es muy importante para ustedes. Omnia Solution, así el año 2003, crea los proyectos llave en mano para la consultoría y los crea basados en una metodología, porque para nuestros socios era muy importante tener visibilidad y tener una seguridad de cuánto iba a ser la inversión a realizar por ese gran esfuerzo. Y nosotros trabajamos con una metodología en base a unos pensadores y científicos que finalmente nos permitieron manejar los riesgos dentro de una implementación de los proyectos. Y parte de la historia de Omnia Solution es construir proyectos exitosos como nos sucedió en los siguientes años. Los clientes que nos acompañaron en los primeros proyectos siguen hasta ahora siendo nuestros clientes, y finalmente Omnia construye en esos primeros 10 años su partnership con SAP, y finalmente podemos ya ver en la última década, ¿no?, la consolidación de Omnia en otra serie de proyectos y en proyectos de diferentes rubros y proyectos en diferentes industrias que finalmente hemos podido consolidar a lo largo del tiempo, ¿no? Hoy en día, Omnia ha trabajado en una serie de industrias que han tenido y que tienen diferentes dinámicas económicas, pero que finalmente hemos podido atender. En esta lámina les ponemos algunos de nuestros socios de negocio relevantes con los que hemos participado en proyectos, pero finalmente nosotros apostamos por una relación a largo plazo y una relación que finalmente les permita a ustedes generar valor dentro de sus organizaciones. Y para generar valor dentro de las organizaciones, pues nosotros en estos años hemos trabajado en consolidar nuestra metodología, en consolidar nuestro equipo y también en consolidar nuestros productos y nuestras soluciones, como bien lo comentó el señor Lisandro. Y nuestra solución, que el día de hoy venimos a compartir con todos, es Omnia Core Solution. Omnia Core Solution es el resultado de todos los años de experiencia de Omnia Solution, ¿no? Es el resumen de nuestra metodología, el resumen de nuestras experiencias, concentrado en este producto, en esta solución, para que finalmente los proyectos de implementación sean de mayor efectividad. Omnia Core Solution incluye todas las localizaciones, todos los libros, todos los sistemas de retención, de tracción, usos y costumbres que finalmente no están desplegados dentro de la solución estándar, pero que son necesarios dentro del mercado peruano. Y estos 15 años que nosotros venimos trabajando con SAP nos han permitido, y estos 15 años que venimos trabajando con esta base de clientes, finalmente nos han permitido consolidar esta experiencia para finalmente darles a ustedes un producto de mayor valor agregado, ¿no? Y cuando hablamos de mayor valor agregado, es que finalmente el ERP y los sistemas avanzaron. Hacia el año 70, ¿no?, hablábamos de los grandes computadores. Hoy en día, en el año 2000, perdón, hablábamos de los ERPs, los Enterprise Resource Planning. Y hoy en día, finalmente estamos hablando de ya no un ERP, sino de un Intelligent ERP, ¿no? Hoy en día, hablar de S/4HANA es hablar de las bases y del núcleo para construir mañana más tarde una empresa inteligente. Y los procesos
cambian? Bueno, los procesos en S/4HANA son procesos que finalmente cubren un mayor alcance, ¿no? Como ustedes ven en esta lámina que estoy mostrando a continuación, los procesos de S/4HANA cubren de inicio a fin toda necesidad de negocio de todas las industrias, como vieron los casos de éxito. Cubrimos desde proyectos de investigación y proyectos de operación, todos los procesos productivos, todos los procesos de compra y aprovisionamiento, todos los procesos de cadena de abastecimiento y atención al cliente al final. Todos estos procesos en el antiguo ERP, por la misma tecnología, tenían ciertas limitaciones, pero hoy en día en S/4HANA están fortalecidos y Omnia Solution le pone la cuota de la localización peruana, de la experiencia dentro de los procesos en el Perú y efectivamente, ¿no? Hay cosas que nos comentan nuestros colegas de otros países que en el Perú se da y no se da en otros lugares, ¿no? Hemos desarrollado, dentro de este marco de procesos que ustedes ven aquí, hemos desarrollado todos los usos, costumbres, localizaciones y requerimientos que necesita el mercado peruano. Es por ello que ven dentro de este mapa de procesos, que son un mapa de procesos del ERP, la bandera peruana, porque ahí es donde ha trabajado Omnia y ha consolidado su experiencia. Y definitivamente SAP es un sistema ERP de clase mundial que cubre una serie de escenarios de negocio, pero que necesita, ¿no?, definitivamente estos puntos de control, estos procesos que son parte de la necesidad de todo corporativo en el mercado peruano. Pero este marco de procesos en el concepto de una empresa inteligente, si bien se ve fortalecido por las buenas prácticas de SAP, que van a permitir tener cubierto de inicio a fin todos los procesos, soportados, ¿no?, por un núcleo financiero contable, un análisis de rentabilidad, ¿no?, una planificación. Todos estos procesos hoy en día están favorecidos por las tecnologías inteligentes. Y es que en los últimos 10 años han habido una serie de desarrollos, mejoras y evoluciones de SAP y de los ERPs que hoy en día nos permiten utilizar nuevas funcionalidades como analítica embebida, como analítica aumentada. Es decir, oye, ¿cómo puedo yo utilizar ciertos elementos de inteligencia artificial para explorar y explotar más la data que se genera en el ERP? Hoy en día, hablar de un ERP, hablar de Omnia Core Solution, es hablar de un núcleo digital que les va a permitir a ustedes no solo cubrir los procesos de negocio, sino aprovechar también las nuevas herramientas tecnológicas que van a ser útiles en el beneficio de su organización. Y cuando hablamos de nuevas tecnologías, hablamos de tecnologías que finalmente me van a permitir ser más eficiente, ser más óptimo. Este es Omnia Core Solution, un marco de trabajo, el resumen de la experiencia y la consolidación de la experiencia de nuestros especialistas, que finalmente nos permiten realizar proyectos más ágiles y proyectos con una mejor efectividad. Esta presentación tiene como objetivo que finalmente podamos conocernos, ¿no?, que ustedes conozcan la experiencia que tiene Omnia Solution, que conozcan el marco de trabajo, pero que finalmente también nos invite a sentarnos a revisar cuáles son sus necesidades para finalmente poder proponerles un escenario de valor. Quiero dejar hasta aquí, ¿no?, para finalmente abrir un capítulo, porque esto es parte de la experiencia que tiene Omnia Solution y que finalmente a todas las empresas con la coyuntura les ha afectado de diferente manera. Para darnos esa claridad, contamos con nuestro invitado especial, profesor González Izquierdo, a quien le doy pase para que pueda darnos esa visibilidad de futuro. Muchas gracias. Nos va a acompañar ahora nuestro invitado muy especial, el reconocido economista peruano Jorge González Izquierdo. Es profesor emérito de la Universidad Pacífico, quien ha realizado varios trabajos de investigación y es consultor internacional. Jorge nos comentará hoy sobre el impacto económico en la coyuntura actual y perspectivas para el 2021.
Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido, Jorge. Gracias, Vanessa. En primer lugar, quiero agradecer a la empresa Omnia y al su gerente general, el señor Lisandro Rodríguez, por haber tenido la amabilidad de invitarme hoy día a conversar con todos ustedes, ¿no? Yo voy a usar los minutos que me han asignado para hacer una revisión de la economía nacional y cómo veo yo el año 2021, ¿no? Que es lo que al final de cuentas importa. Miren, la pandemia del coronavirus a nivel mundial ha afectado fuertemente a las economías, ¿no? Y en este caso, a diferencia de la gran crisis financiera del 2008-2009, en que el mundo entró en crisis, en problemas económicos muy fuertes también, pero hubieron dos economías que estaban yendo contra el tráfico. Mientras todos decrecían, se achicaban, estas dos crecían fuerte. ¿Cuáles eran? Era la China y la India. Entonces eso ayudó a que las recuperaciones en el mundo fueran más rápidas, dado que China y India, sobre todo China, son gigantes económicos, pues China hoy día es la segunda economía mundial y por ahí, según algunos cálculos, es la primera ya, pero en fin. Sin embargo, en esta gran crisis del 2020, no hay ningún país que esté yendo contra el tráfico. Todos están así, todos. No hay uno solo que se haya librado. Y con una severidad muy fuerte. Entonces la primera pregunta que uno se hace es, oye, ¿por qué? Si el coronavirus está en el aire, no lo veo, no lo toco, ¿por qué me hace tanto daño en términos económicos y sociales? Por ejemplo, en el caso de nosotros, el año 83, la economía se cayó menos 10%, menos 10.2 o menos 10.3% se cayó. Y 6 años después, el año 1989, la economía se cayó en menos 12.2 o menos 12.4%. Algo bastante cercano a lo que nos va a pasar este año. Pero en esos años, por ejemplo, el 83, fue un mega fenómeno del Niño el que produjo ese comportamiento. Y es entendible porque el fenómeno del Niño lo que te hace es destruirte parte de tu aparato productivo. Destruye puentes, destruye carreteras, inunda campos de cultivo, hace que las minas cierren por exceso de lluvias, inundaciones, hace que la anchoveta se vaya al sur porque el agua está muy caliente, en fin, destruye parte del aparato productivo y como consecuencia directa e indirecta de eso, ¡pa!, la economía cae. Muy bien. Sin embargo, con el coronavirus no pasa nada de eso. El coronavirus no le ha tocado un pelo a la estructura productiva del país. No te ha roto un puente, no te ha inundado un campo, no ha hecho que la anchoveta se vaya, nada. Oye, ¿y entonces por qué tanto daño hace el coronavirus? La pandemia del coronavirus, ¿qué pasa? ¿Por qué? Si no hace directamente, no rompe nada, no destruye nada. Entonces, ¿por qué? Acá viene la explicación. Miren, lo que sucede es que cuando aparece la pandemia, todas las sociedades, entre ellas la peruana, por supuesto, hacen esto. Ponen las manos ahí para evitar que la pandemia entre y cause daño a la sociedad, pero un daño desde el punto de vista de salubridad pública. Lo que se evita es los contagios y las muertes como consecuencia de esos contagios. Entonces las sociedades hacen esto. ¿Y qué es esto? Fundamentalmente 3 cosas. Distanciamiento social, cuarentenas y cierre de fronteras externas e internas. Entonces las sociedades, al defenderse de la pandemia para que desde el punto de vista de salud no le afecte fuertemente,
toman esas medidas. Y como consecuencia de esas medidas es que la economía se cae, sufre. ¿Por qué? Y sufre fuerte. ¿Por qué? Porque si yo obligo a las empresas a cerrar sus puertas, si yo obligo a los trabajadores a que se cierren también las puertas de su casa, entonces ¿quién produce? Nadie, pues. Entonces las empresas no pueden producir y su producción se cae a cero. Excepto, por supuesto, a las actividades que se consideran vitales y que esas siguen trabajando. Pero olvidándonos de eso, cuando yo cierro las puertas de las fábricas y cierro las puertas de las casas de los trabajadores, ¿cómo voy a producir? Entonces la producción se derrumba, pues. Ahí está el efecto del coronavirus en las economías nacionales y mundiales. Ahí está. Es un efecto indirecto, pero muy fuerte, porque te obliga a cerrar. Muy bien. Entonces uno ya dice, ya entiendo ya. ¿Por qué? Sin que destruya nada directamente, hace que haya tamaños costos económicos. Y a mí me preguntaban después, oye, González Izquierdo, me decían, ¿tú cómo explicas, ¿no?, la magnitud del costo económico? Que el costo económico sea grande, sea mediano o sea pequeño. Por ejemplo, en la China el costo económico ha sido relativamente pequeño. En los países de Europa y Estados Unidos el costo económico ha sido también relativamente mediano. Pero en países como el Perú, el costo económico ha sido relativamente alto, altísimo. Nosotros este año, con España e Italia y Reino Unido, nos vamos a estar disputando el primer puesto, pero el primer puesto no por una cosa positiva, sino vamos a estar disputándonos el primer puesto en el sentido de qué economía se derrumba más, se cae más. Nosotros con España y Reino Unido, ahí vamos a estar disputándonos. Si caemos menos 12, menos 13, menos 14, ¿cómo es? ¿No? Entonces, ante eso me preguntaban, oye, González Izquierdo, ¿y tú cómo explicas la magnitud del costo? Y yo contestaba, yo lo explico fundamentalmente, principalmente con un solo factor, uno solo. Y me decían, oye, pero tú estás loco, colegas tuyos hablan de 4, 5, 6 factores, que el precio del cobre se cae, el precio del barril de petróleo también, y tú dices uno solo. Sí, yo digo uno solo. En lo fundamental, en lo principal, un solo factor te explica. ¿Y cuál es ese factor? La duración de la pandemia. La duración de la pandemia. Si la pandemia dura mucho tiempo, entonces las medidas que la sociedad toma las sigue manteniendo, pues. Nosotros hemos estado hasta septiembre, el mes pasado, con esto, con cuarentenas focalizadas y todas esas cosas, porque no pudimos haber puesto bajo control a la pandemia. Entonces nos fuimos desde el 16 de marzo hasta el 30 de septiembre con esto. Entonces, cuanto más dure la pandemia, la sociedad hace esto y, por supuesto, el costo económico crece, pues. Cuanto menos dura la pandemia, entonces la sociedad rápidamente desmonta esas medidas y la economía comienza a trabajar otra vez. Tiene luz verde, ya no luz roja. Entonces el costo económico se reduce. ¿Por qué el costo económico ha sido tan fuerte en el Perú? Porque la pandemia está durando o ha estado durando bastante, meses. A caracho. Y después me hacían esta pregunta, oye, González Izquierdo, ¿y de qué depende la duración de la pandemia? Que la pandemia dure mucho, dure poco, ¿de qué depende?
Y otra vez yo contestaba, en lo principal de un solo factor. Como otra vez me decían, mucha gente dice varios factores. No, de uno solo, en lo principal. ¿Y cuál es ese factor? La calidad de la respuesta del sistema público de salud. Si el sistema público de salud responde con eficiencia, con certeza, con rapidez, entonces la duración de la pandemia se achica y con ello el costo sobre la economía. Pero si esa respuesta tiene lagunas, tiene problemas, es ineficiente, entonces la duración de la pandemia sigue, aumenta y con ello el costo económico. ¿Y qué nos ha pasado a nosotros? Que hasta el propio gobierno del señor presidente Vizcarra ha aceptado públicamente que ha habido problemas en la respuesta del sistema público de salud. Problemas, desde mi punto de vista, que vienen de hace años atrás, pero también problemas de gestión actual del propio gobierno. Los dos factores contribuyeron para que esa respuesta sea insatisfactoria. Por consiguiente, la duración de la pandemia se extendió y con ello el costo económico del país. Y en ambos casos, en segundo lugar, pero lejano, porque estos dos son los principales factores, la calidad también con que el gobierno respondió ante estos efectos de la pandemia. Por ejemplo, los bonos que le daban a la gente que se le había caído el ingreso, que demoraban pues 3, 4, 5, 6 meses para llegarle. Pues. Y todo eso afecta, por supuesto. Muy bien. Entonces ya tenemos claro algunos conceptos básicos. Primero, ¿por qué la pandemia del coronavirus hace tanto daño? No es un daño directo, es indirecto. ¿Por qué? Porque es la consecuencia de que la sociedad haga esto. Segundo, ¿de qué depende la magnitud del costo económico, que sea grande o pequeño, de la duración de la pandemia? ¿Y de qué depende la duración de la pandemia? De la calidad con que responde el sistema público de salud. Y ya lo hemos explicado para el caso peruano, y ahí está la raíz de por qué estamos teniendo a nivel mundial uno de los costos económicos más fuertes que están teniendo los países. Y en menor medida, también la calidad con que han respondido las políticas públicas del gobierno en el país. Muy bien. Ahora que está eso claro, quiero también tocar lo siguiente. Quiero poner un ejemplo para que lo entiendan facilito ustedes. Y después lo vamos a aplicar a la economía. Supongamos que estamos en una reunión social y uno de nuestros amigos, ¡pum!, se desvanece, pierde el conocimiento. Uy, ¿nosotros qué hacemos? Lo agarramos y lo subimos a un carro y lo llevamos rápidamente a un hospital. Y entra por emergencia. Y en emergencia, ¿qué hacen los médicos intensivistas, emergencistas? ¿Qué hacen? Tratan de mantenerle sus funciones vitales para que esa persona no fallezca. Y si tengo que ponerlo en UCI, unidad de cuidados intensivos, pues lo pongo, pero el hecho es que yo trato de estabilizarle sus funciones básicas para que no fallezca. Y una vez que consigo eso, que lo estabilizo, lo paso a sala de recuperación para que inicie su recuperación, hasta que le dan de alta y se vaya a su casa, porque ya está sano. Eso vamos a pasarlo al caso de la economía peruana. Acá las medidas de este tipo se empezaron a tomar el 16 de marzo. Ahí empezó la cuarentena total en el Perú. Y las otras medidas también, el cierre de fronteras, todo, el 16 de marzo. Tomó la segunda quincena de marzo,
todo abril y gran parte de mayo. Ese periodo es el equivalente a emergencia. Esos 2 meses y medio, la economía peruana estaba en emergencia. Lo que había que hacer era, en esa fase de emergencia, yo recomendé que se hagan 3 cosas por lo menos, se eviten o se consigan 3 objetivos por lo menos. Primero, se eviten quiebras masivas de empresas, sobre todo de micro, pequeñas y medianas empresas. Porque una cosa es recuperar la economía con empresas, aunque sea débiles pero vivas, y otra cosa es recuperar la economía con empresas muertas. No es lo mismo. Es mucho más complicado la segunda opción. Segundo, evitar que el ingreso de las grandes mayorías de las familias se caiga a cero. Por razones sociales y por razones económicas había que evitar eso. Y tercero, evitar que el sistema financiero colapse, porque de ahí se corta el crédito al sector privado y ahí sí que la cosa se complica muchísimo más. Entonces los doctores intensivistas tenían que hacer políticas para evitar esas 3 cosas. ¿Y quiénes eran los doctores intensivistas? 2. 2 atendieron a este paciente que se llamaba economía peruana en esta fase de emergencia. ¿Y quiénes eran esos doctores? El Ministerio de Economía y Finanzas, con la política fiscal, y el Banco Central de Reserva, con la política monetaria financiera. Esos 2 doctores, en esta fase, tenían que haber hecho políticas para evitar esas 3 cosas que les acabo de mencionar. Y si ustedes analizan más o menos, eso es lo que se hizo. Los bonos, ¿qué tratan de evitar? Que el ingreso de las familias se derrumbe a cero, pues. El Reactiva 1 y Reactiva 2 y el FAE MIPE y el FAE de turismo y el FAE agrícola que está financiando COFIDE, ¿qué tratan de evitar? Que las empresas quiebren. El subsidio de 35% a la planilla hasta un tope salarial, ¿qué trata de evitar? Que las empresas quiebren y despidan mucha gente. Si ustedes miran lo que hizo el gobierno en todos estos meses, está orientado a evitar esas 3 cosas en el periodo de emergencia, para que la economía no colapse. Y el gobierno pensó que desde fines de mayo, junio, julio y agosto, hablaba de sus 4 fases, iba a empezar a reabrir la economía, para que a partir de septiembre ya la economía estuviese al 100% con permiso para que opere. Y cumplió mayo, cumplió junio, julio, pero lo de agosto, lo que él llama la 4ª fase, no la pudo hacer porque rebrotó la pandemia. Rebrotó. Y agosto y septiembre el gobierno tuvo que dar marcha atrás en muchas medidas, sobre todo en lo de cuarentena, solo que se fue a hacer, lo llamó focalizada, pero en realidad agarraba departamentos completos, como Arequipa, por ejemplo, y otras medidas. Y recién ahora en octubre ha iniciado tímidamente reabrir la 4ª fase que ellos llaman de la economía. Entonces el gobierno pensó que la economía peruana ya había salido de la fase de emergencia y ha pasado a la segunda fase, que yo la llamo de recuperación o rebote. Oye, ¿cómo es eso de recuperación o rebote, González Izquierdo? A ver, explícame un poquito, ¿qué es eso? Ya saliste de emergencia, ya te pasé a sala para que empieces a recuperarte o a rebotar. Oye, ¿qué es eso, González Izquierdo? Ahí va. Otro ejemplito para que entiendan facilito. Supongamos que yo estoy parado y tengo con mis 2 manos una pelota.
y la tengo a la altura de la cara, ahí. Y luego la suelto y la pelota obviamente comienza a caer, comienza a caer, comienza a caer. Esta caída de la pelota vertical fueron los meses, la segunda quincena de marzo, todo abril y gran parte de mayo, esta caída. Pero llega un momento en que la pelota llega a la vereda o a la pista y la pelota automáticamente rebota. Pero rebota a la altura de mis rodillas. No, el rebote no se viene a la altura inicial, a la altura de mi cara, no se viene el rebote, no alcanza. El rebote, la pelota rebota, pero se queda a la altura de mis rodillas o quizás un poco más arriba, pero hasta ahí llega, no regresa a la altura inicial. Este rebote a la altura de las rodillas es la segunda fase que se produce porque el gobierno permite que las puertas de las empresas se abran y las puertas de las casas de los trabajadores se abran y las empresas comienzan a producir porque ya tienen permiso para hacer producción. Ese es el rebote. Pero ese rebote pierde estímulo, pierde dinamismo. Miren, en mayo, frente a abril, la economía peruana creció un poco más de 8%. En junio, frente a mayo, creció un poco más de 14%. Miren, 8, 14. Pero en julio creció un poco más, frente a junio, creció un poco más de 7, ya bajó. Y hoy día ha salido el resultado de agosto. ¿Saben cuánto ha crecido agosto respecto a julio? 2.4%. Y yo estoy seguro que septiembre va a crecer 1 y pico. O sea, la fase de rebote ya empezó a hacer esto. Pues. Ya empezó a perder dinamismo. Pero lo que yo quiero no es que la pelota se quede a la altura de mis rodillas, no. Yo quiero que la pelota regrese a la altura de mi cara, que fue la situación inicial. Pero para que regrese a la altura de mi cara, sola no va a poder regresar. Le falta dinamismo, le falta empuje. Entonces voy a tener que agarrarla con mis 2 manos y ayudarla a subir a la pelota y ponerla a la altura de mi cara, que fue la posición inicial. Ahí aparece la tercera fase, que todavía no estamos entrando, que es la fase de la reactivación, que va a terminar cuando la economía recupere sus niveles prepandemia de producción y sobre todo de empleo. El nivel prepandemia es la posición inicial de mi cara. La pelota es la economía. Y las 2 manos que voy a usar para ponerla a esta altura para que regrese a su nivel prepandemia, esta es la política del Ministerio de Economía y Finanzas y esta es la política del Banco Central de Reserva y la Superintendencia de Banco y Seguro. Con estas 2 manos voy a ayudar a la economía a que hagan esto y regrese a su nivel prepandemia, a su nivel inicial. Esa es la tercera fase, que todavía no estamos en la segunda, que es la de la recuperación o rebote. Entonces, oye, González Izquierdo, ¿cómo tú llamarías a la situación económica que estamos viviendo? Esto que has explicado. ¿Cómo lo llamas? Yo lo llamo con este nombre. El Perú, la economía peruana o la sociedad peruana está sufriendo una profunda recesión económica. Recesión económica profunda. Y cuando la gente escucha eso, recesión, realmente no sabe cómo se come, qué es eso, cómo la agarro. Yo sé que recesión es algo malo, pero ¿qué es? Básicamente son 3 cosas. Se llama una recesión profunda cuando la producción hace esto, como la pelota, ¡pum!, se desploma verticalmente.
Eso le ha pasado a la economía peruana. El segundo trimestre de este año, ¿sabes cuánto cayó la economía? ¿Saben cuánto cayó? Menos 30%. Una barbaridad. Y con la última cifra que tenemos, en enero-agosto, ¿sabes cuánto ha caído la economía? Enero-agosto, los primeros 8 meses del año, ha caído menos 15.6%. Una barbaridad de caída. Entonces, recesión es un desplome, profunda recesión es un desplome de la producción, pero eso viene sumado a más un desplome del empleo, sobre todo del empleo formal. Hoy día han salido cifras de empleo, se las quiero dar calientitas, calientitas, del INEI. Solo para Lima, solo para Lima. En el trimestre, julio, agosto, septiembre, o sea, ahorita, el mes pasado, julio, agosto, septiembre, en esos 3 meses, promedio móvil, ¿no? Julio, agosto, septiembre. ¿Saben cuántos empleos adecuados, como lo llama el INEI, adecuados se perdieron solo en Lima? 1,5 millones de empleos adecuados. Y a nivel nacional, en el trimestre junio, julio, agosto, según el INEI, se perdieron 6.700.000 puestos de trabajo a nivel Perú. O sea, había un desplome del empleo, sobre todo el formal. Entonces, estamos teniendo caída muy fuerte de la producción, caída muy fuerte del empleo y tercero, una caída fuerte también de los ingresos. Según el INEI, ¿saben cuánto ha caído los ingresos en Lima? Hasta septiembre, julio, agosto, septiembre, 12.5% han caído los ingresos. Si a eso le sumas una inflación de cerca de 2, estamos hablando de una caída de casi 15%. Es una barbaridad. Estas 3 cosas juntas se llaman recesión, para que lo entiendan fácilmente. Y obviamente que estas 3 cosas juntas tienen una implicancia social muy fuerte. Porque a veces la gente cuando me escucha hablar me dice, oye González Izquierdo, espérate un momentito. Pero a mí, el ciudadano de a pie, ¿cómo me llega eso? Y en general, a la clase media también, ¿cómo le llega esto? No solo a los pobres, sino a la clase media también. ¿Cómo le llega esto? Le llega vía 4 canales. Les deteriora su bienestar familiar o personal. Primer canal, aumenta la pobreza monetaria. Este año, desde mi punto de vista, según mis cálculos, la pobreza va a aumentar 7 puntos porcentuales. Es decir, según el INEI, el año pasado hubo 20% de la población peruana estaba en pobreza. Para mí, a diciembre de este año va a haber 27 pobres, 27% de pobres. En términos absolutos, 2.300.000 peruanos que no eran pobres en el 2019 se han convertido pobres hoy día en el 2020. ¿Y de dónde han salido esos? De la clase media vulnerable, como yo lo llamo. De ahí han bajado a ser pobres. Muy bien. Más pobreza, entonces. Segundo, más informalidad, sobre todo laboral. Yo creo que la informalidad laboral nos va a subir este año 3 a 4 puntos respecto al año pasado. Si el año pasado teníamos 72% de informalidad laboral, ahora vamos a cerrar 75, 76%. Tercero, y ese es algo que casi nadie lo dice, se está agudizando la desigualdad en la sociedad peruana. Desigualdad y mayor desigualdad de ingresos, de riqueza y sobre todo de oportunidades, que es lo más grave. Esta pandemia ha golpeado
más fuertemente a los más vulnerables, los jóvenes, las mujeres, los que tienen menos educación, los que tienen contratos temporales y los que ganaban poco. Ahí los ha golpeado muy fuertemente. Y el cuarto canal por el cual llega es que hay un aumento de la violencia en la sociedad y de la delincuencia, y no me digan que no es así. Así nos golpea a nosotros, la gente de a pie. Esa es la expresión social de la recesión profunda económica que estamos viviendo. El año que viene, 2021, la economía va a crecer, yo creo que va a crecer alrededor de 8%. Si este año caemos 12 o 13 y el año que viene crecemos 8, ¿cuál es mayor? ¿12 o 13 o 8? 12 o 13, o sea, ni siquiera vamos a recuperar los niveles prepandemia el año 2021. Es bien probable que para recuperar los niveles prepandemia no vayamos hasta el 2022. Sobre todo en empleo, que es lo fundamental para mí. Vamos a recuperar los niveles prepandemia en producción primero, pero va a ser más costoso recuperarlo en empleo. Pero en empleo es lo que le interesa a la gente. Pero dentro de todo esto, esta pandemia ha traído dos cosas positivas. Y ustedes dirán, cuando yo digo esto, la gente me dice, oye, González Izquierdo, ¿qué te pasa? Esto tremendo sufrimiento en que estamos y tú vienes a decir dos cosas positivas y dos cosas positivas. ¿Y cuáles son? La primera cosa positiva, ¿saben cuál es? De haber puesto en el escaparate para que los 33 millones de peruanos vean los profundos problemas estructurales, fundamentales que la sociedad peruana tiene. Tremendos problemas en salud pública, educación pública, funcionamiento del Estado, funcionamiento de instituciones, infraestructura faltante. Esta pandemia desnudó eso en todo su realismo para que los peruanos nos diéramos cuenta de qué es lo que tenemos que, de ahora en adelante, cuando pase esto, qué es lo que tenemos que remediar para que el Perú cambie, pero cambie de verdad, no de palabrería política, de verdad, para que no nos vuelva a ocurrir lo que nos ocurrió ahora con la pandemia, que nos desnudó y nos mostró cómo somos de verdad. Y la segunda cosa positiva es que aceleró la llegada a la economía peruana, sobre todo a las empresas, de tres cosas: de la inteligencia artificial, de la automatización y de la robotización. La pandemia ha hecho que la velocidad con que llegue sea más fuerte a las empresas. Por ejemplo, el teletrabajo ha llegado, pero para quedarse, porque ya las empresas le sintieron el sabor, le sintieron las bondades, que reduce costos a las empresas y reduce costos a los trabajadores y por consiguiente eleva el bienestar de todos. El teletrabajo ha llegado para quedarse. La digitalización ya no solamente es patrimonio de los bancos grandazos que estaban haciendo digitalización desde el 2018. Hoy día empresas medianas han empezado incluso a darse cuenta que tienes que hacer digitalización para que puedas sobrevivir y ser competitivo y crecer. Todos estos cambios tecnológicos, la pandemia ha
acelerado en economías como la peruana su llegada a las empresas, pero también impone retos. Retos porque esta llegada de la digitalización, estas cosas, hace que las empresas tienen que transformarse. No puede ser que con la misma estructura de antes le hagan 3 cambitos. No, digitalización es eso. Implica un profundo cambio estructural en las empresas. Y lo tengo que llevar a cabo. Y ahí es donde se necesita gente que sepa y me pueda ayudar a hacer estos cambios en mi empresa. Así que dentro de todo lo malo que nos ha traído la pandemia, pienso que por lo menos estas 2 cosas positivas nos está dejando. Repito, nos ha hecho dar cuenta con toda su desnudez y gravedad las tremendas deficiencias que tenemos como sociedad en salud, educación, Estado, infraestructura, instituciones. Y segundo, ha demostrado a muchas empresas las bondades de estos cambios tecnológicos que en el mundo le llaman la 4ª revolución industrial, la 4ª. Y hacen entender a las empresas que tienen que transformarse internamente para poder absorber estas tecnologías que llegan en beneficio de todos, porque las hacen más productivas, más eficientes. Y eso creo que es algo positivo que ha dejado esta pandemia. Quiero terminar los pocos minutos ya que me quedan para reafirmar, ¿no? Yo creo que de la recesión vamos a salir relativamente rápido. En 1 trimestre, 2 trimestres salimos. ¿Qué cosas es salir de la recesión? Dejar de crecer en negativo y pasar a crecer positivo. Si este año crecemos -12, -13, comenzar a crecer -2, -3, +2, +4, +6, +8, ese es salir de la recesión. Yo creo que podemos salir rápidamente de eso, 1 trimestre, 2 trimestres, porque es básicamente la segunda fase, la fase de rebote. Ahí comienzo a crecer positivamente, ya está, listo. Lo que nos va a tomar tiempo, amigos, es regresar a los niveles prepandemia, es decir, para que me den de alta en el hospital y me regrese a mi casa porque ya estoy sano. Eso nos va a tomar, creo yo, todo el 2021 y parte o todo el 2022, sobre todo para recuperar los niveles de empleo formales que se han perdido en esta magnitud, como le digo, en Lima. Hasta septiembre, 1,5 millones de puestos adecuadamente productivos. Recuperar eso no va a ser fácil, ¿no? Y claro, va a depender básicamente de 2 cosas, que esto se vaya incluso hasta el 2020, a fines del 2022, o sea, corte, a principios del 2022 va a depender de 2 cosas, de cuándo llega la vacuna y que el gobierno haga lo correcto. Y yo acá estoy asustado, amigos, porque según el Banco Central de Reserva, en su último reporte de inflación, públicamente lo ha dicho y por escrito, de que el gobierno del presidente Vizcarra quiere el año 2021 hacer una política fiscal de gasto público contractiva. Para mí es un gravísimo error. Hoy lo que se necesita es que el sector público estimule al sector privado a gastar más para que las empresas puedan producir más, dado que van a vender más, porque no hay ningún empresario que produce para no vender. Entonces tienes que estimular la demanda interna. Y para estimular la demanda interna es fundamental el gasto público. Y no se puede hacer un gasto contractivo. Es una barbaridad que se esté pensando hacer eso. Y la segunda cosa que me preocupa es que está tomando medidas claramente insatisfactorias, políticas diría yo. ¿Saben lo que quiere hacer? Yo le voy a decir por adelantado. Quiere crear un subsidio a la contratación de mano de obra formal. En este contexto ahora,
Un subsidio fuerte. Ustedes miren, subsidio, para que me entiendan, es regalar plata. Y si yo soy un empresario que ya tenía pensado, ¿no? Ahora que ya la cosa se está comenzando a mover, que yo tenía pensado contratar 30 trabajadores en los próximos 3, 4, 5 meses, Todo eso me preguntó a mí. ¿no? Entonces, 30, 40 trabajadores. Ya lo tenía en mi cabeza pensado. Pero ahora me encuentro con que el gobierno me dice, oye, a partir de hoy día, si contratas trabajadores, te regalo 3.000 soles por trabajador, para poner un ejemplo, ¿no? Exagerado. A mí se me van a abrir los ojos así, a caracho. Yo ya tenía pensado contratar y encima el gobierno me va a pagar. Bienvenido sea. Bienvenido sea para el empresario. Pero para el país no, porque se está mal usando los escasos recursos que tiene todavía el gobierno. Y es plata de nosotros, y a mí no me gustaría que mi esfuerzo, mi trabajo, mi sacrificio se malgaste así. Pero esas son políticas donde la política se impone a la economía, porque lo que quieren es vender imagen, que están ayudando y ese tipo de cosas. Miren, amigos, el empleo crece si la producción crece. Porque si la producción no crece, por más que me pague usted, no voy a contratar más trabajadores. Y si contrato, porque me van a dar por 6 meses. Al octavo mes lo despido, pues. Para incentivar el empleo, tengo que producir más. Y para producir más, tiene que haber capacidad de gasto, de compra. Entonces, esos miles de millones que va a gastar regalando plata a las empresas innecesariamente, mejor que lo use en inversión pública para estimular a la economía, señores. Y así como lo digo acá, lo digo públicamente. Él ya sabe lo que le estoy diciendo. Ojalá no haga política fiscal restrictiva el próximo año, ni haga este subsidio que va a llevar a que mucha gente se la lleve fácil, mucha empresa. Gracias, amigos, por escucharme. Gracias a Omnia, gracias a Lisandro Rodríguez, a todo el equipo gerencial. Muchas gracias, señor Jorge. Muchas gracias por su discurso tan ilustrativo. Quiero dar pase ahora a John Alfaro, quien nos va a dar alguna perspectiva y va a tratar de entrelazar la tecnología con las perspectivas del próximo año. Gracias. Gracias, Vanessa. Sí, bueno, muchas excelentes perspectivas, un excelente análisis, la verdad que nos ha compartido el profesor. Nos compartió también que estamos en una revolución constante de la tecnología y de las organizaciones. Y efectivamente, ¿no? Si lo vemos en una línea de tiempo, en los últimos 20 años la tecnología ha cambiado mucho a las organizaciones y a cada uno de nosotros, ¿no? En los últimos 20 años tenemos toda la revolución de los celulares, la revolución smart, la revolución de las computadoras en la nube, la revolución de las redes sociales y la revolución de la Big Data, ¿no? Ya en estos últimos años hemos visto incluso cómo la inteligencia artificial ha sido parte de nuestra vida. Hoy en día vemos inteligencia artificial en los equipos que tenemos en nuestras casas, en aplicaciones que utilizamos de manera personal. Y estas tecnologías también están inmersas dentro del offering y dentro del beneficio que nos brinda SAP y el ERP y este tipo de proyectos transformacionales. Porque finalmente lo que buscan es incorporar este tipo de tecnologías para el beneficio de la organización. Y como lo acaban de explicar, ¿no? Hay una serie de casos de éxito y experiencias que podemos conocer dentro del mercado peruano y dentro de la región, de cómo empresas han aprovechado esta temporada de la pandemia
para reconvertirse y para transformarse digitalmente con el uso de robots, con el uso de inteligencia artificial y de las nuevas tecnologías, ¿no? En esta línea, ¿no? Es muy importante comentar que estas tecnologías que se concentran bajo un concepto de tecnologías inteligentes tienen un enfoque muy potente dentro de las organizaciones. Y es que nos permiten hacernos una serie de preguntas y una serie de acercamientos a nuestra organización. Y eso, ¿y cómo puedo utilizar estas nuevas tecnologías para el beneficio de mi organización? Y las organizaciones y SAP dentro del ERP apuestan, ¿no?, por finalmente complementar el núcleo de operaciones, complementar todos los procesos que hoy en día cada uno de ustedes tiene en su empresa, los procesos de finanzas, los procesos de fabricación, los procesos de compra, recursos humanos, los favorece con el uso de tecnologías inteligentes para robotizar un proceso de recursos humanos, para implementar nuevos canales de atención digital o para implementar automatizaciones que en nuestra organización no generan valor y que finalmente van en beneficio. Entonces, esta nueva era de las tecnologías nos está permitiendo finalmente cambiar esta matriz de procesos que nos permiten responder la pregunta, oye, ¿qué está pasando en la organización? ¿No? Y finalmente, claro, con el uso de las tecnologías analíticas, yo puedo descubrir una serie de patrones y una serie de comportamientos que finalmente me van a ayudar a manejar mi operación. Pero oye, ¿cómo también en la actualidad las empresas están aprovechando todos estos procesos? Pues están aprovechando estos procesos operativos con el uso de la inteligencia para conectar una data que en la última década ha sido muy importante, que es la data de la experiencia. La data de la experiencia de nuestros servicios al cliente o de un proceso interno o de un proceso finalmente que llega a mi usuario final. Y en este gráfico lo que tratamos de explicar es que hoy en día las empresas y las organizaciones se están preparando para afrontar un escenario en donde utilizando las tecnologías inteligentes pues puedan mejorar sus procesos operativos con la unión de información de la experiencia. Y para dar un breve ejemplo sobre este nuevo enfoque que las organizaciones van a adoptar en un futuro, es que muchas veces hemos visto, ¿no?, estados de resultados, hemos visto reportes, ¿no?, que son datos y son números, ¿no? Y siempre esa capa de la información que está más del lado de la operación o estado de ganancias y pérdidas, ¿no?, me dice qué está pasando en el momento, ¿no? Con el uso de la inteligencia puedo ayudar a predecir qué podría pasar, ¿no? Pero oye, hay una pregunta que siempre falta responderse cuando yo gestiono una organización desde el punto de vista operativo, y es ¿por qué están pasando las cosas? ¿No? Y hoy en día lo que la empresa inteligente está utilizando es utilizar data de la operación y data de la experiencia pues, para interpretar un estado de resultados o un análisis de rentabilidad y para poder responderse preguntas de, oye, ¿por qué pudo haber decaído la venta en una zona? No solo tener el dato frío y el dato que da como resultado la operación, sino también tener un dato de la experiencia. Y es que muchas veces los resultados, ¿no?, están hoy en día en datos que antes no teníamos a la mano, ¿no? Hoy en día antes las personas para presentar una queja tenían que llamar por teléfono nada más o presentarse de manera presencial. Hoy en día las quejas, la satisfacción, el buen comportamiento de nuestros procesos, pues son escritos ya en un ambiente digital. Y hoy en día las empresas están utilizando todos esos datos para interpretar de otra forma los resultados. Y es así como se llega a tener las respuestas de, oye, ¿por qué un estado financiero o un análisis de rentabilidad puede mejorar en una zona geográfica gracias, ¿no?, a captar también información de la satisfacción del cliente o de la insatisfacción del cliente y finalmente permitiendo que la data de la operación y la data de la experiencia permitan a la empresa pensar de una manera diferente para llevar a la acción pues nuevas estrategias y nuevas formas para que la empresa pueda crecer, ¿no? Este es un enfoque muy potente y es un enfoque que se fortalece porque finalmente permite, ¿no?, que escuchemos
¿no?, a nuestro público, pero lo escuchemos ahora desde un punto de vista digital, desde un canal digital, ¿no?, de donde capturemos información que pueda venir por un WhatsApp, por un Facebook, por una página web, ¿no?, que lo junte con mi información de las operaciones para entender y que finalmente yo pueda actuar para tomar una decisión en beneficio de mi organización. Antes, ¿no?, hemos tenido reportes y siempre orientados a las zonas de ventas, ¿no?, y a dónde yo obtengo mayor margen, pero esa información hoy en día se ve complementada con la información de la experiencia, pues para darles una serie de beneficios a la organización y otro tipo de lecturas. Porque la idea hoy en día del ERP y de S/4HANA es que finalmente podamos aprovechar los datos para tomar decisiones que afecten de manera positiva el negocio. Y dentro de esta, ¿no?, dentro de este aspecto trimodal de operación, pues hay una serie de alternativas y de soluciones que dentro de SAP que nos van a ayudar, pero hay un punto clave. Para llegar mañana más tarde a construir una empresa inteligente, tenemos que empezar a dar algunos pasos sólidos, algunos pasos iniciales, ¿no? Y la apuesta, finalmente, de Omnia Solution, y es la apuesta también de SAP, es que podamos empezar por el core, por el corazón, por el núcleo, ¿no?, de las operaciones. Finalmente, vamos a querer abarcar, ¿no?, en los siguientes años, ¿no?, la construcción de una empresa inteligente que no solo depende de la tecnología, depende de los procesos y de las personas. Pero tenemos que empezar por algo, y tenemos que empezar por las operaciones, ¿no?, porque se maneje bien un escenario de ventas, de finanzas, de cadenas de suministro, y esto lo logramos gracias a S/4HANA, ¿no?, y también gracias a la experiencia que pueden contar con nosotros para la implementación de este tipo de proyectos y finalmente que está certificado por SAP para el mercado peruano con nuestro producto Omnia Core Solution, ¿no? Este camino, finalmente, es un camino que no es corto, es un paso estratégico. La implementación de un ERP es un cambio transformacional en las organizaciones. Por eso es muy importante que podamos tener en cuenta 4 pasos, ¿no? Lo primero en las organizaciones es poder alinear la visión y la estrategia. Es pensar todos a nivel de la organización desde un punto de vista transformacional, ¿no?, tomando en cuenta que hoy en día ya estamos en un nuevo escenario, tomando en cuenta que ya estamos con nuevas tecnologías que están ya con experiencias y con casos de éxitos, pero el primer gran paso es finalmente descubrir el porqué de la organización, ¿no?, y hacia dónde quiere ir la organización, ¿no? Apoyado de estos elementos, finalmente vamos a poder construir un futuro claro. El segundo gran paso, y para lo cual ustedes cuentan con todo nuestro equipo, es trazar ese norte, ¿no?, y que ese norte tenga un sustento, ¿no? Hay que crear un caso de negocio, ¿no? Hay que pensar, ¿no?, en sus organizaciones de cómo podemos afectarlas digitalmente, cómo podemos transformarlas, ¿no?, a esta nueva era, la era de la tecnología. Y el siguiente paso es crear un caso de negocio, ¿no? Un caso de negocio en donde yo finalmente, más que ver el costo dentro de forma, que el costo también es importante, la inversión también es importante, pues más que ver el costo o la inversión, pues descubre el valor y el potencial, ¿no? Hay muchas preguntas que hacerse dentro de la organización y una de ellas es, oye, ¿cuánto podría ganar yo, ¿no?, y toda la organización de hacer un cambio transformacional para utilizar tecnologías inteligentes, ¿no? Y finalmente, para esto, ¿no?, para que esto nos permita construir, ¿no?, el roadmap, ¿no?, implementar un ERP es un proyecto, un esfuerzo, ¿no?, que tiene proyectos previos, es un proyecto importante, pero que es el punto de partida para que finalmente ustedes suministren valor empresarial a lo largo del tiempo, ¿no? Y para esto, para seguir este camino, y ahí los invitamos a tomar el siguiente paso, nosotros tenemos una serie de herramientas, ¿no?, pero sobre todo los invitamos, ¿no?, a ponerse en contacto con nosotros para trabajar en los 2 primeros puntos, ¿no? El primer punto, para pensar en cómo su empresa puede ser transformada digitalmente con el uso de estas herramientas y con la experiencia de Omnia Solution, ¿no? Y segundo, ¿no?, para que con
con ese escenario de negocio, con esa visión de transformación de la empresa, pues podamos aterrizar un escenario de valor, un escenario de ganancia para ustedes, que finalmente ponga en la balanza y que nos ayude a tomar la decisión para que finalmente ustedes puedan construir este camino. Así que cuenten con nosotros. Nosotros tenemos experiencia en estos proyectos y en la industria, y finalmente los vamos a ayudar y los vamos a acompañar en construir este roadmap y esta visión de futuro que todos queremos para sus organizaciones. Gracias, Vanessa. Muchas gracias, John, por la presentación. Muchas gracias a todos los asistentes. Como les comenté al inicio, les estará apareciendo una encuesta que mucho agradeceremos la puedan completar. Gracias por su tiempo, y cualquier duda o consulta les agradeceremos nos dejen en el buzón de preguntas y respuestas, y como les comenté, les estaremos respondiendo de manera personalizada a sus correos electrónicos. Quiero dar el pase finalmente al señor Lisandro para que nos dé unas palabras de finalización. Señor Lisandro, por favor. Señores, como dije al comienzo, espero que este webinar les haya cumplido con las expectativas con las que ustedes vinieron. Nuestros deseos son que en algún momento seamos socios de negocios, que podamos trabajar juntos. Creo que si queremos ir hacia la digitalización y a la automatización de nuestros procesos, de modo que se adecúen a nuestra empresa, estamos en el momento. Esperar a que comencemos, que yo creo, como Jorge González Izquierdo, que vamos a ir muy pronto en mejora. Si esperamos a estar en mejora, no estamos en el momento, ni estamos preparados para la mejora, ni estamos en el momento para hacer cambios en nuestra empresa, porque tenemos que estar en el día a día. Sí, los podemos hacer como los hacen todos, con un sacrificio. Haciéndolo hoy, lo hacemos de un modo más tranquilo, más organizado, más pausado, disponiendo de mis recursos en algo que es productivo ya. Espero que todo vaya bien, que tengan un cierre de año bueno dentro de toda la problemática que tenemos con esta pandemia, y les agradezco por el tiempo que nos han dedicado. Bien, señores, buenas noches ya, que estemos bien. Gracias. Doctor Jorge González Izquierdo, gracias, y ya estamos hablando. Buenas tardes.